Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Y bueno, si ya están aquí seguramente se preguntarán: ¿de qué va este vídeo? Prepárense porque hoy les traigo un tema que simplemente explotó las redes sociales. Sí, amigos, amigas, fans de las novelas turcas, hoy hablamos de Hande y Kerem. Y no cualquier Hande y Kerem, sino de la impactante noticia que sorprendió a todos el 27 de julio de 2025. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son súper fans de estas dos estrellas, de sus proyectos, de su vida personal, y bueno, lo que pasó ese día fue tremendo. Así que si son de los que aman el chisme, las noticias jugosas y las revelaciones inesperadas, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, a analizar cada rumor, cada foto, cada declaración, y a descubrir juntos qué fue exactamente lo que pasó. Pero antes de que empecemos a meternos en este torbellino de información, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy al tanto de lo último en el mundo de las series turcas, las noticias de los actores y actrices que tanto nos gustan y por supuesto mucho más. Así que suscríbanse, no se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos con Hande y Kerem. El 27 de julio de 2025. La fecha que lo cambió todo. Recuerdo perfectamente la sensación. Estaba revisando mis redes sociales, como hago habitualmente, y de pronto, ¡boom! Un tsunami de notificaciones, de menciones, de mensajes. Todo apuntaba a un mismo tema: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no era un rumor cualquiera, no era un simple chisme, era algo grande. Al principio, la información era fragmentada, confusa. Fotos borrosas, comentarios ambiguos, pero poco a poco, la verdad se fue abriendo paso. Y lo que descubrimos fue impactante. Para quienes no están tan familiarizados con la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía. Ambos son talentosos, guapos y con una química innegable. Trabajaron juntos en la serie Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Y como suele pasar en estos casos, la ficción trascendió la realidad. Se enamoraron, tuvieron una relación que mantuvo a todos sus fans en vilo. Pero como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo sus altibajos. Rumores de peleas, de crisis, y finalmente la confirmación de su separación. Fue un momento triste para muchos, pero la vida continúa, ¿verdad? Ambos siguieron adelante con sus proyectos, con sus vidas, hasta el 27 de julio de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Empezaron a circular fotos de Hande y Kerem, juntos. Pero no eran fotos casuales, no eran fotos de amigos. Eran fotos donde se les veía cómplices, sonrientes, y muy, muy cercanos. Y eso, amigos, fue la chispa que encendió el fuego. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Era una reconciliación? ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Era todo una estrategia de marketing? Las teorías eran infinitas. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría, de sorpresa, de incredulidad. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial. Los medios de comunicación, obviamente, no se quedaron atrás. Comenzaron a investigar, a contactar fuentes cercanas a los actores, y poco a poco, la verdad se fue revelando. Primero salieron a la luz declaraciones de personas cercanas a la pareja, que confirmaban que Hande y Kerem habían estado pasando tiempo juntos. Luego se filtraron más fotos, vídeos, que demostraban que la relación entre ellos era algo más que amistad. Pero lo más impactante fue la declaración oficial. Una declaración conjunta publicada en las redes sociales de ambos actores. Y en esa declaración, confirmaron que estaban juntos nuevamente. Que habían decidido darse una segunda oportunidad. Que estaban felices de estar juntos y que pedían respeto y privacidad para poder disfrutar de su relación. Imagínense la conmoción. Después de meses de rumores, de especulaciones, la noticia era oficial. Hande y Kerem, la pareja soñada por muchos, estaban juntos otra vez. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué había pasado en estos meses para que tomaran la decisión de volver?
Los detalles, por supuesto, son privados. No sabemos exactamente qué fue lo que los llevó a reconciliarse. Pero lo que sí podemos deducir, a partir de lo que hemos visto y escuchado, es que el amor entre ellos nunca se apagó. Que a pesar de las dificultades, de los obstáculos, el vínculo que los unía era fuerte, inquebrantable. Y bueno, a partir de ese momento, la vida de Hande y Kerem cambió por completo. La atención mediática, por supuesto, se intensificó. Cada paso que daban, cada foto que publicaban, cada declaración que hacían, era noticia. Pero a pesar de todo, lograron mantener su relación, cuidarla, protegerla de la vorágine mediática. Y hoy en día, ¿cómo están Hande y Kerem? Pues muy bien. Siguen juntos, enamorados y disfrutando de su amor. Ambos han continuado con sus proyectos profesionales, pero siempre encuentran tiempo para estar juntos, para apoyarse, para compartir su felicidad con el mundo. Han demostrado que el amor, a veces, puede superar cualquier obstáculo. Y que a veces las segundas oportunidades sí funcionan. Así que amigos, amigas, fans de Hande y Kerem, ahí lo tienen. Un resumen de lo que ocurrió el 27 de julio de 2025. Un día que quedará grabado en la historia de las parejas más queridas de las series turcas. Un día que nos demostró que el amor, en todas sus formas, es posible. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo al recordar este momento. Hemos hablado de la impactante noticia de Hande y Kerem, de su reencuentro, de su amor. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de la información, de las fotos, de los chismes. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta noticia? ¿Ustedes eran fans de Hande y Kerem? ¿Creen en las segundas oportunidades? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hola, comunidad. Y bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los misterios y secretos del fascinante mundo de las series turcas. Hoy, como bien saben por el título, nos vamos a sumergir en un tema que hizo temblar los cimientos del fandom, el regreso de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no me refiero a un reencuentro casual, sino a la confirmación oficial de que estaban juntos de nuevo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores y análisis de esta increíble historia de amor. Como ya mencioné, la fecha clave es el 27 de julio de 2025. Ese día, la calma que reinaba en las redes sociales se vio interrumpida por un torbellino de actividad. ¿La causa? Fotos, vídeos y comentarios que sugerían un reencuentro entre Hande y Kerem. Pero no cualquier reencuentro. Las imágenes mostraban a la pareja muy cercana, compartiendo risas y miradas cómplices, lo que desató la locura entre sus seguidores. Para entender la magnitud de este evento, debemos recordar la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones. La química entre ellos era palpable y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que su romance traspasara la pantalla. Y así fue. Confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en la vida, su relación no fue un cuento de hadas. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de crisis y desacuerdos, hasta que finalmente se anunció su separación. Fue un duro golpe para los fans, quienes lamentaron el fin de este romance de ensueño. Pero la vida, como siempre, sigue su curso. Ambos actores continuaron con sus carreras y proyectos personales. Hande se enfocó en nuevas series y campañas publicitarias, mientras que Kerem participó en producciones cinematográficas y televisivas. Parecía que cada uno había tomado caminos separados, y la esperanza de una reconciliación se desvanecía con el tiempo. Hasta que llegó el 27 de julio de 2025. Ese día, las redes sociales se encendieron. Las fotos que comenzaron a circular mostraban a Hande y Kerem juntos, en situaciones que sugerían algo más que una simple amistad. Se les veía en un restaurante, en un parque y en otras locaciones, siempre muy cercanos y sonrientes. Los fans no tardaron en especular. ¿Eran solo amigos? ¿Una estrategia de marketing para un nuevo proyecto?
¿O había una reconciliación en puerta? Los rumores se propagaron rápidamente. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de la noticia y comenzaron a investigar. Los paparazzi intentaron capturar más imágenes y vídeos, y las fuentes cercanas a la pareja se convirtieron en el centro de atención. Las declaraciones de amigos y conocidos eran contradictorias, lo que generaba aún más incertidumbre. Mientras tanto, las redes sociales explotaban. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los fans compartían sus esperanzas y expectativas, y las discusiones sobre el tema eran interminables. Algunos celebraban la posibilidad de una reconciliación, mientras que otros se mostraban cautelosos, temiendo que la situación fuera un montaje. La tensión llegó a su punto máximo cuando, finalmente, Hande y Kerem decidieron hablar. Publicaron una declaración conjunta en sus redes sociales, donde confirmaron que estaban juntos nuevamente. La noticia era oficial. La pareja soñada por muchos, que había cautivado al mundo con su amor, había decidido darse una segunda oportunidad. En la declaración, expresaron su felicidad por estar juntos y pidieron respeto y privacidad para poder disfrutar de su relación. No revelaron los detalles de su reconciliación, pero dejaron claro que el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. La noticia generó una ola de alegría y emoción entre los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo. Muchos celebraron la valentía de Hande y Kerem por darse una segunda oportunidad y demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Pero, ¿cómo fue que Hande y Kerem decidieron volver? Los detalles, como mencioné, son privados. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas a partir de las pistas que han ido dejando. El amor nunca se apagó a pesar de la separación, el amor entre Hande y Kerem parece que nunca se extinguió por completo. Las fotos y vídeos que se filtraron mostraban una conexión especial, una complicidad que solo puede existir entre dos personas que se aman. El tiempo sanó las heridas después de la separación, ambos actores tuvieron tiempo para reflexionar sobre su relación y aprender de sus errores. El tiempo les permitió sanar las heridas y darse cuenta de lo importantes que eran el uno para el otro. La comunicación fue clave. Es probable que Hande y Kerem hayan mantenido una comunicación constante, incluso después de la separación. Esto les permitió mantener una conexión y entender mejor sus sentimientos. El apoyo de su entorno. Es probable que hayan contado con el apoyo de amigos y familiares, quienes los animaron a darse una segunda oportunidad. El deseo de estar juntos. Finalmente, la decisión de volver fue impulsada por el deseo de estar juntos y construir un futuro en común. A partir de ese momento, la vida de Hande y Kerem cambió nuevamente. La atención mediática se intensificó, y cada paso que daban era noticia. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, ambos parecían estar más preparados para afrontar la vorágine mediática. Hoy en día, Hande y Kerem siguen juntos y enamorados. Han demostrado que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Han continuado con sus proyectos profesionales, pero siempre encuentran tiempo para estar juntos, para apoyarse y para compartir su felicidad con el mundo. En cuanto a su futuro, nadie sabe lo que depara el destino. Pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem han construido una relación sólida y duradera, basada en el amor, el respeto y la confianza. Es importante recordar que la historia de Hande y Kerem nos enseña una valiosa lección: las segundas oportunidades existen, y el amor puede triunfar sobre cualquier adversidad. Nos demuestra que a veces las relaciones necesitan tiempo y espacio para fortalecerse, y que el amor verdadero puede resistir cualquier tormenta. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre la impactante noticia del reencuentro de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado y que hayan disfrutado de la información, las fotos y los chismes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber su opinión. ¿Ustedes eran fans de Hande y Kerem? ¿Creían en las segundas oportunidades? ¿Qué les pareció esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.
Chao.